Para iniciar, voy a permitirme transmitirles un video para que puedan conocer un poco lo que es el sector agropecuario en Costa Rica y el aporte que tiene en la parte económica y social, sobre todo en generación de empleo y en generación de divisas, como un país agroexportador que ha sido desde un año antes de ser país. La primera exportación de café la tuvimos en 1820 y nacimos como república en 1821. Quiere decir que somos agroexportadores antes que ser país, antes que ser una república. Bueno, aquí hay unos datitos por aquello. Ahí dice aguacate, que es como nosotros le conocemos el palta. Y como pueden ver, ahí en esos numeritos, el café es uno de los más importantes y que tenemos más área. Y nosotros tenemos área más pequeña, pero vamos a ir poco a poco. Voy a ponerles el video. Producen nuestros alimentos y se aseguran que lo que llegue a nuestra mesa sean productos sanos y de excelente calidad. A quienes se levantan al salir el sol para ir al campo o el mar, que es su mayor pasión. Además, se tienen 93,000 fincas dedicadas a la producción agropecuaria que genera fuentes de trabajo e ingreso para más de 500,000 habitantes de las zonas costeras y rurales. En Costa Rica, el 47% de la superficie nacional se encuentra destinada a fincas agropecuarias, para un total de más de 2 millones de hectáreas. El país cuenta con 480,000 hectáreas sembradas de cultivos agrícolas y más de 1 millón de hectáreas en pastos para la producción pecuaria. El sector representa casi el 7% del total del Producto Interno Bruto, PIB, y un 15% del PIB ampliado. Las exportaciones agropecuarias, pesqueras, acuícolas y agroindustriales representan en promedio el 37% del total de exportaciones. El sector agropecuario representa el 13% del empleo nacional, lo que se traduce en más de 500,000 empleos directos e indirectos. El sector agropecuario es el mayor empleador en las zonas rurales del país, llegando a representar un 36% del total de ocupados. Nuestros agricultores y agricultoras siembran, producen y comercializan alimentos inocuos y de calidad no solo para el consumidor nacional, sino que además llegan a más de 150 exigentes mercados internacionales. Arroz, frijoles, hortalizas, banano, piña, melón, cítricos, café, aceite de palma, azúcar, raíces, tubérculos, plantas, flores y follajes, leche, derivados lácteos, huevo, carnes de cerdo, pollo y res, productos pesqueros y acuícolas son ejemplos de productos para consumo nacional y de exportación. Nuestros productores y productoras costarricenses trabajan con el compromiso de garantizar el balance entre la producción, la estabilidad social y la protección del ambiente. Por eso, hoy en el Día del Agricultor, nos sentimos orgullosos de formar parte de estos sectores y celebramos el vivir en un país productor. Entonces, básicamente lo que quería con ese video, que fue un video que hizo la Cámara Nacional de Agricultura y Industria para celebrar el Día del Agricultor, quería reforzar eso. Somos un país eminentemente agrícola, casi la mitad del territorio está dedicado a predios o fincas agropecuarias, aparte de que hay un 25% que son áreas protegidas, que es otra característica particular de Costa Rica. Es un país bastante verde, pero sobre todo quería recalcarles eso, la importancia que tiene dentro de la economía de Costa Rica el sector agropecuario y la generación de empleo, la generación de divisas, son motores que tenemos. Que ha venido cambiando y evolucionando alrededor de los años. Hemos tenido un aumento en lo que es la piña dorada radical. Llegamos a ser el mayor productor de piña dorada del mundo, a pesar de que es un territorio muy pequeño, pero ahorita les voy a explicar cómo llegamos a eso, que tenemos una característica particular que brinda el trópico, ¿verdad? En café, por ejemplo, vamos disminuyendo en cuanto a volumen, pero tenemos ventas de café más altas, el precio del café, pero menor cantidad. En ganadería prácticamente nos mantenemos, somos superavitarios en productos lácteos, producimos más leche de la que consumimos como país, entonces se exportan productos lácteos. En cárnicos, pues no, sí se importa. Luego también hemos tenido un aumento en lo que es palma aceitera, aceite para palma,
Y el banano, que ha sido histórico en el país, igual que el café, pues se ha mantenido en el tiempo, con una productividad más alta. Tenemos una de las productividades más altas del mundo en temas de banano. Sin embargo, no necesariamente en volumen, sino más bien en el tema de productividad por hectárea. ¿Ok? Esta es la característica por la cual somos el mayor productor de piña del mundo, porque nosotros podemos tener, debido a las condiciones agroclimáticas que tenemos, podemos tener piña todos los meses del año. De hecho, se cosecha y se exporta piña y banano todos los días del año. Todos los días del año se cosechan piña y bananas como lo conocen ustedes, ¿verdad? Entonces, esa característica nos permite tener varios climas, microclimas y condiciones que nos permiten tener piña, papaya, banana, plátano, yuca o cazaba o mandioca, como se conozca, los tubérculos, la caña de azúcar, el chayote, el ayote, la calabaza. Podemos tener todo el año y tenemos exportaciones todo el año. Por eso es que podemos llegar a ser el mayor productor de piña del mundo a pesar de tener un territorio tan pequeño, limitado. Como lo mencionó la colega Sofía, estamos en lo mismo, en el sentido de que importamos mucho más de lo que exportamos en términos generales, en balanza comercial. En el primer gráfico, la línea azul es lo que importamos y la línea punteada anaranjada es lo que, perdón, es lo que exportamos. Podemos ver que en realidad sí, pues importamos más cosas, lo cual es normal, porque la computadora que estoy utilizando, los audífonos, la ropa que estoy utilizando, mis zapatos, todo es importado. Entonces eso es entendible, pero cuando nos ponemos a ver la balanza comercial agrícola, nos pasa similar a la realidad de Chile. Somos más bien, exportamos más productos agroalimentarios o agropecuarios de los que importamos. O sea que somos exportadores netos en términos agrícolas. ¿Ok? Y ¿cómo vienen las exportaciones agroalimentarias? Pues siguen subiendo en Costa Rica, siguen subiendo en productos frescos, en el café, en lo que tiene que ver con el sector de alimentación, en lo que es ganadería y pesca, vienen subiendo también. En realidad hemos tenido un crecimiento que con la pandemia pues hubo un primer bajonazo, pero tengo que comentarles que pues ha vuelto a crecer y al ritmo que traía la parte agrícola. Y una de las razones para que sigamos así es porque en realidad tenemos muy diversificado el mercado, exportamos a muchos países y exportamos muchas cosas, muchos productos en realidad, que se pueden producir a nivel de Costa Rica. Ok, pero ¿qué sucede? Que no todo es color de rosa, como decimos por aquí. En realidad tenemos indicadores que nos hacen ver que a nivel de peso en la economía, generación de empleo y sobre todo empleo en zonas rurales, donde las zonas rurales no hay muchas fuentes de empleo y sobre todo dan empleo a una población que tiene poca movilidad hacia otros sectores. No es fácil un empleado agrícola que pueda trabajar en el sector comercio o en el sector servicios. No es tan fácil esa movilidad por temas de habilidades blandas, por temas de habilidades duras también, por nivel de educación. Entonces, en realidad, es muy importante. Pero, ¿qué sucede? Y aquí es donde el tema que les quiero mencionar o enfocarme el día de hoy. Que en realidad, a pesar de que tenemos buenos niveles de producción, estamos en una actividad que es bastante riesgosa como tal por varias vulnerabilidades que vamos a comentar. Y también que en Costa Rica, y creo que pasa en muchas partes del mundo, el productor agropecuario, bueno, ustedes hablaban ahora del promedio, en Costa Rica el promedio es 57,4 años, creo que está muy similar a Chile, es la edad del promedio del productor agropecuario, y toman decisiones, con muchas veces con incertidumbre, a veces toman decisiones por costumbre y a veces por intuición, y esas son las decisiones que toma el productor agroalimentario o agropecuario. Y el otro tema que tenemos en Costa Rica, que también lo mencionó la colega Sofía, es que tenemos cadenas de valor con muchos intermediarios y muy mal distribuidos los porcentajes de rentabilidad. Entonces, ante ese escenario, que es complejo, vean el tema, también lo mencionó
el colega Boris, sobre el tema del cambio climático. Vean, hay muchos autores sobre cambio climático, pero hay un autor israelí que lo define para mí bastante simple y nos dice que el cambio climático son eventos climáticos naturales extremos y cada vez más frecuentes. O sea, sequías más secas, lluvias con más lluvia y también más frecuentemente. Y vean que es una vulnerabilidad que tiene el sector agropecuario. Vean en Costa Rica lo que representa la CNE, es la Comisión Nacional de Emergencia en Costa Rica, que es un fondo público que pues ayuda en casos de emergencia, ¿verdad? Y entonces ellos tienen aquí un reporte de los dólares que se invierten en atender la emergencia y se logra cuantificar, y estamos hablando de millones de dólares, ¿verdad? Por sequía, por exceso de precipitación o por sequía. Entonces vemos que es una actividad que es muy vulnerable a lo que es el cambio climático. Pero vean que también Costa Rica tiene una vulnerabilidad complicada en el tema de agroexportación, en el tema del comercio internacional. Vean nuestras principales exportaciones: bananas, piñas, café, yuca, flores tropicales. Eso es lo que normalmente lo que exporta Costa Rica. Pero si vamos a ver lo que importa Costa Rica, es un tema preocupante. ¿Por qué es preocupante? ¿Por qué digo que es vulnerable? Porque en realidad el maíz y la soya se importan para alimentación animal. Y el trigo, el arroz y los frijoles, o frijoles, no sé cómo lo pronuncian ustedes, son para alimentación humana. Entonces quiere decir que la base de la alimentación humana, incluida la animal como etapa previa, de Costa Rica, en su mayoría es importada. Dependemos principalmente, por ejemplo, maíz, soya y trigo, principalmente de Estados Unidos. Bueno, arroz también principalmente de Estados Unidos. Los frijoles sí puede ser de China, de Honduras, hasta de Argentina. Pero bueno, tenemos esas. Entonces vean que tenemos un aspecto de vulnerabilidad. Y el otro aspecto que se mencionó anteriormente es el tema de las cadenas de valor. Y en realidad en las cadenas de valor nos encontramos una realidad compleja en Costa Rica, pero yo creo que puede darse en muchas partes del mundo. Y es el tema de que el productor primario, el agricultor, el productor agropecuario de primera etapa, le genera el 70% del valor a ese producto, pero su margen de utilidad es bajo. Algunos tienen un 10% y otros en ciertas hortalizas y ciertos productos de exportación tienen un 30%, pero en realidad es un margen relativamente bajo. ¿Y por qué digo que es relativamente bajo? Porque si lo comparamos con los otros eslabones de la cadena de valor, nos damos cuenta que en realidad la agroindustria, que a veces es solo lavado, empaque, selección, lavado, selección y empaque, pues le agrega un 20% de valor y ya tiene un 30 o un 40% de utilidad, de margen de ganancia, ¿verdad? De rentabilidad. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos el tema de logística exportación, y aquí podemos tener importadores, exportadoras, comercializadoras a nivel nacional, que en realidad el aporte que hacen en valor al producto en sí se considera que es bajo, pero la margen de utilidad que tienen es bastante alto. Claro, tienen los contactos, tienen ubicarlo. Algunos tienen bodegas, otros ni siquiera tienen bodegas. Básicamente lo que hacen son comunicaciones telefónicas y generan hasta un 50% de ganancia. Evidentemente, cuando llega el producto al consumidor, es un producto caro, sí, es un producto caro. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir el margen de ganancia de muchos eslabones en la cadena, y que muchos de esos eslabones son de logística y comercialización. Entonces, es una característica que tenemos. Aparte de eso, a nivel económico, tenemos amenazas que enfrenta el sector agropecuario. Para ustedes puede sonar un poco extraño, pero es la realidad de nuestros países, sobre todo en Centroamérica. Nosotros estábamos acostumbrados a tener muchos aranceles de protección al productor agropecuario.
Sin embargo, al ingresar en modelos de tratados de libre comercio, pues en 3 años van a desaparecer totalmente los aranceles que tiene el país para importación de productos agropecuarios. Eso, pues el productor costarricense lo ve como amenaza porque va a tener que competir, por ejemplo, con el queso de Wisconsin, que es sumamente barato aquí en Costa Rica. Entonces, para un productor de queso, pues es un poco complejo. Tenemos un déficit fiscal que nos va a repercutir ¿en qué? En que precisamente los presupuestos que tenemos para extensión agropecuaria, para desarrollo de proyectos de vinculación público-privado, evidentemente van a tener un tema de restricción. El nivel de ingreso previsto a raíz del COVID y a raíz de lo que venía pasando en la economía previo al COVID, se tiene previsto que los consumidores tengan menos nivel de ingreso. Eso para los productos agropecuarios evidentemente es un problema, ¿verdad? Y también tenemos una proyección de desempleo. Con el COVID llegamos al 25% de desempleo, lo cual es una tasa impresionante, casi muy difícil de manejar. Y bueno, con la apertura lentamente, gracias a, digamos, al vacunación que ha tenido la economía, se va recuperando algo, pero esto va a tener una repercusión grande y evidentemente tiene repercusión en el consumo de productos agroalimentarios. Y bueno, la prioridad va a ser la recuperación económica post-COVID y entonces tenemos que tener claro que no va a haber una prioridad de trabajar en el sector agropecuario. Entonces, con este panorama que les he pintado, que al principio sonaba muy bonito, de todo el aporte que tiene la agricultura al país, pero luego vemos que el panorama está un poco complejo. Entonces, ¿qué hacemos? Y eso es lo que les quiero terminar contando el día de hoy. Lo que hicimos fue, ok, ¿cuál es la clave para que sí sean competitivos a pesar de esas circunstancias? Pues nosotros apostamos por el modelo de desarrollo agroempresarial por medio de la extensión. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en que el productor agropecuario se detenga o deje de tener predios o fincas y empiece a tener agronegocios. Y entonces planteamos que la extensión agropecuaria no debe concentrarse solo en la parte técnica, que sí, evidentemente tiene que hacerse, sino que el manejo de la gestión en sí y que realmente se maneje como una empresa es la clave para poder ser competitivos, es la clave para poder sostener costos, es la clave para buscar mejores mercados, buscar ventas más altas, satisfacer mejor mercados. Entonces, ese es el modelo que nosotros venimos trabajando. No me voy a detener en la teoría de lo que son agronegocios, porque no viene tanto al caso, pero aquí está la primera definición que se hizo de agronegocios y una definición de un autor argentino de agronegocios, donde nos cuenta qué son agronegocios, pero no voy a tener mucho en eso, sino que más bien voy a decirles también la parte que se analiza de por qué es importante, sobre todo en países de desarrollo, generar agronegocios. Y es básicamente, en resumen, son muchos datos, pero solo les voy a decir que la mayoría de la pobreza del mundo está en zonas rurales. Y la mayoría de las actividades económicas de las zonas rurales tienen que ver con el agro. Entonces, si uno dinamiza la economía por medio de los negocios, puede contribuir a combatir la pobreza en zonas rurales, dinamizando la actividad en sí y las actividades conexas que están alrededor. Pero bueno, ¿en qué consiste el modelo? Básicamente este modelo lo que nos dice en realidad es que el predio es una unidad territorial, pero el agronegocio es otra cosa. El agronegocio es una empresa que se dedica a producción agroalimentaria y entonces tenemos que manejar diferente eso. Para poder manejarlo diferente, lo que se plantea en este modelo son 3 claves para el cambio. ¿Cuáles son esas 3 claves? Toma de decisiones agroempresariales, implementar las funciones básicas de la administración de empresas en las fincas o los predios o los agronegocios. Y el tercero es la orientación al mercado. Y voy a pasar rápidamente a explicarle cada uno de ellos de este proyecto que estamos desarrollando. El primero dice, toma decisiones agroempresariales. ¿Eso qué significa?
Significa que todas las decisiones que tome el productor agropecuario, tenemos que capacitarlo, tenemos que enfocar la extensión agrícola en darle capacidades y habilidades para que aprenda a leer el mercado y no vaya contrario a lo que está planteando el mercado. ¿Ok? Si el mercado está exigiendo cada vez frutas de tamaño más pequeño, porque el mercado meta, los habitantes en promedio de las familias son menores, pues entonces tenemos el cambio que nosotros vivimos de los melones y las sandías, que inicialmente exportábamos con un tamaño muy grande y cada vez vamos a un tamaño más pequeño, ¿verdad? Entonces podemos no ir en contra de esas tendencias del mercado. El otro tema que cuesta mucho, al menos en Costa Rica y en Centroamérica en general, es el tema de registros. Y aquí no es solo contabilidad, sino que es que el productor agropecuario lleve registros de absolutamente todo, horas invertidas en cada labor, gastos en general, ingresos que se tienen, todo, pero no por acumular datos, sino para tomar decisiones. Y entonces tenemos que trabajar en extensión, trabajar en que el productor agropecuario aprenda a tomar decisiones con base en los datos que generan sus propios registros. Y el otro es, ok, voy a tomar decisiones agroempresariales con base en indicadores. Esos datos que tomo yo me sirven para ver si voy bien o voy mal, si voy por el camino que me planteé o no. Entonces, plantear metas, plantear indicadores, sean productivos, sean comerciales, sean financieros, y evaluarlos para tomar decisiones, ese es el primer punto clave que nosotros hablamos para dejar de tener predios y empezar agroempresas. Las 5 funciones básicas de la administración, no me voy a detener aquí, pero en realidad cualquiera que haya llevado un curso básico de administración de empresas le van a decir que hay que planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar. Y entonces tenemos que, otra vez, trabajar estos temas a nivel de extensión. Y bueno, ¿qué es la orientación al cliente? La orientación al cliente básicamente es precisamente ver el mercado meta, qué tendencias de consumo hay, y que nuestra empresa, nuestro agronegocio, responda a esas tendencias del consumo. Y eso le va a dar valor agregado a nuestra producción y a nuestras ventas. Y al final, ¿qué genera? Pues genera que avancemos en un eslabón más arriba de la cadena y eso genera más rentabilidad. Y también, si satisfacemos mejor nuestro mercado, podemos aspirar a mejores precios. Y entonces podemos tener más rentabilidad. ¿Ok? Hay unas tendencias agroalimentarias que por tiempo tampoco me voy a entretener mucho con ellas, sino que más bien lo que quiero ya para terminar es precisamente contarles de esto, que es lo que generó en sí el proyecto. Y es la solicitud del Ministerio de Agricultura de que trabajemos, la Escuela de Economía Agrícola, en el desarrollo de las capacidades organizacionales y empresariales de los productores agropecuarios. Productor agropecuario, pesquero y rural, tal y como lo define el ministro de Agricultura. Y entonces nosotros en la facultad, por medio de un programa de extensión docente, eso significa ED 2612, se llama extensión docente, que se llama de agronegocios, empezamos un acompañamiento académico. Y aquí es clave, en realidad quiero hacer énfasis en eso. Estos proyectos donde vinculamos el sector público, los fondos públicos principalmente, con la parte académica y involucramos, ahorita van a ver cómo, el sector privado, generan al final sinergias que permiten que se puedan ir dando las actividades. ¿Ok? El primer paso que tuvimos fue precisamente eso. Nosotros le llamamos ecosistema de agronegocios y fue convocar a representantes de todo el sector público, agropecuario y privado. Ahí me faltó la palabra privado. Y entonces tenemos extensionistas públicos, extensionistas privados, tenemos productores agropecuarios, tenemos instituciones del Estado, tenemos academia, varias academias, tenemos institutos de investigación también. Y lo primero que hicimos fue desarrollar una herramienta de diagnóstico que ya está validada, en realidad ya la tenemos validada y ya se va a empezar a aplicar en todo el proceso. Luego generamos un flujo de proceso y en este momento estamos en el paso 4, donde el ministro rector, el ministerio rector del sector agropecuario tiene que darles el banderazo o visto bueno
y solicitar que se implemente en las instituciones del sector agropecuario una herramienta única. ¿Qué es lo que busca esta herramienta? Medir las capacidades empresariales y organizativas y enfocar la extensión agropecuaria en el desarrollo o alcanzar un nivel más alto de esas actividades. Y bueno, también se está generando una base de datos sectorial con la confidencialidad del caso, pero donde los extensionistas van a poder, porque todavía no está diseñada, van a poder revisar con base en el productor o en la finca, en el predio o en la organización, si es una cooperativa o es una asociación, qué nivel de proyectos, qué nivel de ayuda y por dónde están ubicados, para que el extensionista no tenga que empezar de cero, sino que ya tenga una base, una línea base sobre cuál trabajar. Lo cual va a generar un modelo articulado de gestión empresarial, de la empresa, en empresarialidad y organizatividad. Y esto es lo que estamos buscando. Con este flujo de proceso, en realidad lleva algunas características, y aquí es donde entramos con el tema de cuál es la labor del Ministerio de Agricultura y sobre todo de la Dirección de Extensión. Y eso les quiero contar. ¿Cuál es el rol entonces que el extensionista, desde el punto de vista de la parte estatal, de la parte pública, va a cumplir? Y entonces tenemos que pasa a cumplir un nuevo rol. ¿Y cuál es ese rol? Pasa a ser un gestor agroempresarial. Ya no pasa a ser el extensionista público, ¿verdad? Porque tenemos el extensionista privado que se va a contratar para desarrollar esas capacidades y habilidades. Pero el extensionista público lo que pasa a ser es un gestor agroempresarial que va a aplicar la herramienta de diagnóstico y va a generar un plan de atención y va a acompañar al productor a entrar en contacto con el ecosistema. El ecosistema de agronegocios o red de agronegocios es un pool, es un saco, un recipiente donde están incluidas todas las organizaciones públicas y privadas que tiene el país y la academia y la investigación, en las cuales se dan capacitación, hay fondos de inversión, se da asesoría, y entonces, ¿qué es lo que hace el gestor agroempresarial? Analiza las necesidades que le da la herramienta que se aplicó y le genera un plan de desarrollo al productor agroalimentario en habilidades empresariales y organizativas. ¿Ok? Y entonces luego da seguimiento a ese desarrollo y la evolución del proyecto. Ese es el nuevo rol, eso es lo que quería contarles un poco. Y entonces el gestor agroempresarial, que normalmente ha sido el extensionista público, llega a cumplir estas cosas básicamente: identificar beneficiarios y ver el diagnóstico, luego ver cuál es el inventario que hay de actividad de actividades de desarrollo, financiamiento, encadenamiento comercial que existen en el ecosistema, y vincular al productor según sus necesidades con ese proveedor de servicios. ¿Ok? Y bueno, la base teórica aquí de la propuesta, evidentemente siempre se me sale lo académico, y entonces pues aquí están algunos autores que lo que plantean precisamente es que para la gestión de la innovación hay que trabajar esos tres temas: articular la demanda, ver cuáles son las necesidades, la composición de redes, por eso hablamos del ecosistema, y la administración de la innovación. En realidad, por eso hablamos de tener esa cantidad de personas, todas bastante diferentes. Y bueno, hay otros autores que nos hablan de otras características que hicieron que desarrolláramos el sistema de esa forma, que bueno, no voy a leerlos, pero bueno, aquí están. La principal idea, bueno, y también me faltó agradecer en primera instancia a las instituciones de la región del Maule y la Universidad de Talca por la invitación, es básicamente que ustedes vean una realidad un poco diferente, pero que repercute o que tiene incidencia en los mismos actores de la cadena de valor y con características similares. Que veamos también la importancia que tiene, como lo relacionaba el profesor Boris, la importancia que tiene el agro dentro de la economía y la importancia que tiene como generador de empleo en zonas donde es muy difícil generar empleo, y para personas para las cuales es muy difícil movilidad hacia otros sectores de la economía con empleo. ¿Ok? Entonces, es vital para nuestros países
trabajar en cómo darle competitividad a ese sector. El tema es que ese sector presenta una serie de amenazas que son climáticas, son vulnerabilidad comercial, tenemos una población que ya lo han mencionado Roberto y todos los expositores que me han antecedido, con cierto grado de escolaridad y cierto grado también de adultos jóvenes, que es más difícil entrar en el tema de digitalización y otros aspectos. Entonces tenemos esa serie de características en el sector agropecuario que nos dicen, bueno, entonces tenemos que hacer una extensión un poco diferente, porque tenemos, disculpen, pero aquí estoy rodeado de toda clase de aves, ¿verdad? Entonces ahí tenemos sonidos de la naturaleza por medio. Y entonces tenemos que hay que hacer un modelo o hay que implementar el modelo de extensión en agronegocios como parte del modelo de extensión agropecuario o agroalimentario en general. No enfocarnos únicamente en la parte técnica, sino enfocarnos también en el desarrollo de capacidades y habilidades que le permitan al productor dejar de tener un predio y empezar a tener una agroempresa y manejarlo como una agroempresa, tomando decisiones agroempresariales, conociendo y siguiendo las tendencias del mercado y tomando decisiones con base en sus registros, con base en metas e indicadores. Y bueno, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, y que es un modelo que venimos desarrollando. Contarles que estamos precisamente, voy a devolverme, perdón, estamos precisamente en la etapa de aceptación del modelo a nivel ministerial. Ya desarrollamos el modelo, ya generamos la herramienta, ya la herramienta fue validada, y se generó el flujo de proceso de cómo se va a desarrollar. Y ahora lo que estamos esperando es que el Ministerio de Agricultura, ya a nivel más alto, nos diga, ok, es el modelo que estábamos esperando, lo vamos a implementar, y si no, pues nos van a decir que hagamos algunas correcciones, y el siguiente paso sería generar la base de datos que va a ser de acceso a todos los extensionistas.